obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones desagradables y tensas, en las cuales la lluvia representa el factor perturbador. Asimismo, se puede observar qué tipo de defensa se utiliza. Del mismo modo, este test proyectivo es muy importante los elementos que el paciente dibuja o no dibuja en la hoja, como la historia. Además, el ambiente desagradable hace propicia la aparición de defensas que suelen no mostrarse en el test de la persona. En este último existen defensas que se mantienen ocultas. A veces tan solo son insinuadas, precisamente porque la persona no tiene que hacer frente a una situación desagradable. Es importante la historia, ya que nos brinda la coherencia intrapsíquica del sujeto. Asimismo, la coherencia interna, es decir, lo que piensa y lo que siente. Del mismo modo, se puede ver si es que existe una conciliación entre ellas. Para la calificación del dibujo de persona bajo la lluvia, se separará en 3 dimensiones. La primera es la estructura del dibujo, donde se llevará a cabo el análisis de recursos expresivos. La segunda dimensión es aspecto social, donde se observará la percepción del sujeto en su entorno social. Y como tercera dimensión será la defensa. El análisis se puede llevar a cabo mediante los recursos expresivos, como las dimensiones, el emplazamiento, los trazos, la presión, el tiempo, la secuencia, el movimiento y los sombreados, que se pueden observar en el dibujo. De acuerdo al gráfico, se pueden presentar dibujos pequeños, grandes, muy grandes o medianos. Asimismo, el dibujo pequeño significa timidez, no reconocimiento, autodesvalorización, inseguridades y temores que tiene el sujeto. El dibujo grande indicaría que la persona es autoexpansiva, asimismo posee una necesidad de mostrarse y de ser reconocido. Dibujo muy grande, que en ocasiones suelen utilizar hasta 2 hojas, nos indicaría una posible compensación de sentimientos de inseguridad. Asimismo, las ilusiones paranoides de grandiosidad que encubren sentimientos de inadecuación. Dibujo mediano, indicaría una persona bien ubicada en el espacio. En emplazamiento se considera la hoja como un universo y se analiza cuánto espacio ocupa este sujeto y en qué lugar se ubica. Margen derecho representa el futuro, lo consciente, al padre o la autoridad. Está presente en las personas extravertidas. Asimismo, es la inclinación hacia lo social. Margen izquierdo representa el pasado, lo consciente y preconsciente, lo materno y lo primario. Está presente en las personas con introversión y que tienden a encerrarse en sí mismos. Margen superior. La ubicación es en el tercio superior de la hoja, que indica rasgos de personalidad eufórica, alegre, noble, espiritual e idealista. Si en el margen superior existen figuras u objetos ubicados, significa una pobreza de ideas y estrechez de criterios, asimismo la reducción de ideales y del mundo intelectual. Margen inferior. Es en el tercio inferior de la hoja y representa los rasgos de personalidad apegados a lo concreto. Tienen una fuerte tendencia instintiva, falta de imaginación que frena su crecimiento espiritual y psíquico. Las figuras ubicadas en este borde, a veces inconclusas, como si no hubiera alcanzado el espacio, indicaría pérdida de contacto con la realidad, hundimiento. Asimismo, puede deberse a depresión, enfermedad física, dependencia o adicciones.
centro de la hoja. Se considera un criterio ajustado a la realidad. Asimismo, se presenta un equilibrio entre tendencias de introversión y extroversión. También se evidencia el equilibrio, la objetividad, el control de sí mismo y la reflexión que posee el sujeto por el buen uso del espacio. Además nos indica que el sujeto tiene una buena representación de su esquema corporal. Los trazos, como la línea entera, son indicadores de una persona sana. Asimismo, una línea entrecortada denota ansiedad e inseguridad de la persona. Las líneas tirantes significan tensión. Las fragmentadas demuestran ansiedad, timidez y falta de confianza en sí mismo. Línea recta, definida pero tosca, son tendencias agresivas. Las líneas con ángulos, parecidos a ganchos o picos, nos indicarían agresividad, impaciencia, vitalidad, independencia del sujeto. Líneas curvas que se rectangularizan, no se permite ver emociones. Existe un bloqueo afectivo y una supresión de afectos por parte del sujeto. Una presión normal nos indicaría que el sujeto es una persona equilibrada, adaptada y armoniosa. Presión débil. Se debe tener en cuenta el tiempo de ejecución. Si fue veloz y simplificado, significa rapidez mental, originalidad y agilidad. Si fue ejecutado con lentitud, representa ansiedad, timidez, ocultamiento, falta de sinceridad y rasgos depresivos. Presión fuerte. Representa fuerza física, energía vital, seguridad, extraversión. También sería un indicador de agresión y hostilidad frente al mundo. Dificultad para comenzar el dibujo. Significa que se presenta dificultad para enfrentar una nueva tarea, para tomar decisiones. Asimismo, existen excusas y disculpas ante el dibujo. Velocidad normal. El sujeto presenta el dibujo de manera espontánea y continua. Ejecución precipitada. Generalmente descuidada o inconclusa. Significa una necesidad de liberarse rápidamente de los problemas. Rigidez. Es propio de un sujeto encerrado y protegido del mundo, despersonalizado. Asimismo se siente amenazado por su entorno y no tiene libertad para actuar. Cuando existe mucha actividad en el dibujo, significa un exceso de fantasía o una actitud maníaca. Los sombreados en el dibujo significan ansiedad por el cuerpo según la zona que señalen y la necesidad de controlar esa parte del cuerpo o lo que ella simbolice. Asimismo, suele corresponder al mecanismo de defensa, de anulación. Aquí se verá aspectos como la lluvia, que representa la hostilidad del medio a la cual debe enfrentarse el sujeto. Una lluvia torrencial significa mucha presión y que el sujeto está ante una situación muy estresante y agobiante. Lluvia escasa expresa que la persona se siente con posibilidad de defenderse frente a las presiones ambientales. Si el dibujo presenta lluvia en forma de gotas o lágrimas, significa angustia. Sin embargo, si no tiene lluvia, es propio de una persona manipuladora y con tendencia a negar las presiones y conflictos del medio. La presencia de rayos en el dibujo significa la presión que sacude al sujeto.
Asimismo, los charcos suelen representar sufrimiento fetal y acontecimientos traumáticos ocurridos a la madre embarazada. A su vez, la presencia de nubes significa presión y amenaza. Debe de distinguirse de una nube densa, que significa la presión al yo del superyo, y una nube vacía es que el superyo es más permisivo. El paraguas como defensa. En el dibujo del paraguas es la manera de cómo el sujeto informa de sus estrategias ante las situaciones difíciles o estresantes y sus mecanismos de defensa ante tales dificultades. Pueden darse numerosos supuestos. El paraguas hacia la derecha significa que la persona se defiende del ambiente, tiene temor a lo social y desconfianza de las personas que lo rodean. Asimismo, la defensa por el temor al padre y autoridad. Paraguas hacia la izquierda. Indica que la persona se defiende de la figura materna, de los deseos edípicos y de las pulsiones infantiles. Paraguas volando. Indica que la persona posee una defensa muy lábil y un yo débil. Ausencia de paraguas. Implica que es una persona que se defiende con su cuerpo y que se expone y corre riesgos. Cabe señalar que es muy importante que guarde relación con la historia y en ella se justifique la ausencia del paraguas. Refiere a la entrevistada que su embarazo fue esperado por parte del padre y la madre. Asimismo, fue querida. Señala además que su madre tuvo un aborto espontáneo de gemelos antes de que ella naciera. Es hija única, pero la última de sus hermanastros, la sexta por parte de papá y la segunda por parte de mamá. Por otra parte, la señora menciona que fue muy independiente. Desde muy pequeña aprendió de manera rápida a adaptarse a los zapatos y a vestirse. También comía de todo y empezó a cruzar las calles a la edad de 10 años, por ende ya se ha mandado fuera de casa. Asimismo señala que a partir de los 14 ella ya sabía cocinar muy bien. Igualmente, cuando era niña le encantaba hacer tortas de barro con las florcitas, le gustaba jugar con su perro Perlo y en reuniones familiares señala que jugaba con sus sobrinitos, que tenían una edad cercana a la de ella, por lo cual era más fácil relacionarse con ellos. Sin embargo, Florabel menciona que su infancia fue más triste que alegre, porque fue criada como hija sola. El recuerdo grato que tiene, donde menciona que era inmensamente feliz, era cuando el patio de tierra de su casa se mojaba por la lluvia y se hacía como una especie de barro, lo cual podía hacer sus tortas y había muchas flores para decorarlas. También nos menciona que fue lo único que aprendió sin que nadie le enseñara. Por otro lado, menciona los recuerdos ingratos que ella tiene, es cuando su padre le pegaba para aprender las matemáticas y cuando vio tendida a su mamá en un charco de sangre porque pensó que había muerto. Según recuerda ella, esto pasó cuando aproximadamente tenía 7 años. Indica además que siempre estuvo en colegios estatales y que su rendimiento fue medianamente positivo. Además, le gustaban los talleres del área de cocina y repostería. Señala además que sus mejores notas fueron en dichos cursos. Sin embargo, la relación de sus padres, según la entrevistada, señala que constantemente veía discutir a su mamá y a su papá por tema de dinero y de pareja. Empero, se le pregunta un poco más acerca de ello, pero ya no quiere contar más. Además, señala que sus padres se casaron por civil. La relación con su padre refiere la señora que fue muy estricto con ella. Asimismo, indica que fue su padre quien le enseñó a cocinar. Él estuvo más pendiente de sus estudios y de sus trabajos. Esto fue a raíz de que su madre se pasaba trabajando. Del mismo modo, cuando ella se separó de su primera pareja, el abuelo ocupó el lugar del papá, siendo modelo para sus nietos.
Su padre murió hace 3 años, lo cual señala fue muy impactante para ella y para sus hijos, porque ella se acababa de mudar hacia la capital. Florabel menciona que eso le pesa ya que no estuvo en los últimos días de su vida. Por otro lado, la madre de Florabel fue muy trabajadora. A raíz de esto no compartía muchas vivencias con ella. Sin embargo, la evaluada menciona que es consciente del sacrificio que hizo su madre y por ello le está eternamente agradecida. Actualmente su madre padece de demencia con Alzheimer y está medicada. La evaluada cuida de ella y está pendiente de ella, la cual es una razón por la que no puede salir a trabajar, solo vender productos en su casa. En relación con sus hermanos, señala que la forma de ser de estos nunca le gustó porque no se llevaron bien. Sin embargo, menciona que existe una relación de respeto entre ellos. Actualmente tiene un segundo matrimonio, del cual tiene una hija. Comenta Florabel que es una persona que fácil se estresa y tiene tendencia a la depresión. Asimismo menciona que es católica, lo practica rezando una vez al mes e intenta ir a la iglesia. Como se puede observar aquí, el dibujo es del sexo contrario, lo cual indicaría dificultades o conflictos en las relaciones objetales primarias. Asimismo, el dibujo ocupa 3/4 partes de la hoja, es decir, es un dibujo grande. Esto nos indica que es una persona con necesidad de mostrarse y de ser reconocido, autoexpansiva y asimismo tiene una falta de adaptación. Además, se puede observar en el dibujo una presión fuerte. Esto nos indica una fuerza física, energía vital, extraversión de parte del sujeto. Cabe resaltar que la ejecución del dibujo fue de manera rápida. Esto nos indicaría la excitabilidad y agilidad del sujeto. Asimismo, se puede observar un sombreado en el charco y en el cabello, denotando ansiedad por esa zona del cuerpo, necesidad de controlar esa parte del cuerpo o lo que ella simbolice. Asimismo, es un mecanismo de defensa, de anulación. Además, se observa en el dibujo que está orientado hacia el frente. Esto nos indica que el evaluado está dispuesto a enfrentar el mundo y tiene un comportamiento presente. Asimismo, se puede observar un repaso de líneas en el mango del paraguas y en la boca del dibujo. Esto nos indicaría alta ansiedad. También se le resulta difícil planificar las tareas para la evaluada, además de presentar bajo nivel de tolerancia a la frustración. Del mismo modo, el dibujo tiene una cabeza grande, lo cual indica deseo de poder, vanidad, narcisismo, dificultades para el aprendizaje y perseveración de ideas. Además, los ojos como punto, vistos en el dibujo, denotan inseguridad y retraimiento por parte de la evaluada. Del mismo modo, el dibujo tiene un cuerpo cuadrado, lo cual es un indicador de debilidad mental y primitismo. Asimetría de extremidades, impulsividad y coordinación pobre. Pies en forma de falo, preocupaciones sexuales. Lluvia escasa. Eso quiere decir que es una persona que se siente con posibilidad de defenderse frente a las presiones ambientales. El charco en el dibujo de persona bajo la lluvia suele representar sufrimiento fetal y acontecimientos traumáticos ocurridos a la madre embarazada. Como se observa en el dibujo, el paraguas se encuentra a la izquierda, es decir que la evaluada se defiende de las figuras paternas y del deseo edípico y las pulsiones infantiles. Además se observa que el dibujo no sostiene el paraguas, es decir, que está volando. Esto nos indica que la evaluada tiene un yo muy débil, una defensa lábil y preocupaciones. Mango de paraguas remarcado. Esto nos indica que la evaluada tiene una falta de plasticidad. Además, una necesidad de aferrarse a algo sin saber si le sirve como defensa.
evaluada presenta dificultades o conflictos en relaciones objetales primarias. Esto guarda relación con la infancia, siendo más preciso con la etapa de lactancia de la señora. Ella menciona que fue criada a base de puro biberón, debido a que su madre no tenía suficiente leche para alimentarla. Se podría considerar el pecho materno como pecho malo. Del mismo modo, la prueba refiere una importante preocupación por el pasado, en donde mantiene conflictos sin resolver y frena en su evolución hacia el futuro. Un yo débil. Esto guarda relación con la muerte de su padre, lo cual ella se culpabiliza, ya que no estuvo en sus últimos días de vida a su lado. A su vez, se observa que no hay ninguna organización en la estructura del dibujo. Asimismo, se le dificulta para enfrentarse a nuevas tareas o tomar decisiones, presentando principalmente dificultad con el vínculo materno. Esto se relaciona debido a que su madre estuvo ausente en su vida, ya que trabajaba todos los días sin descanso alguno. Además, denota ser una persona ansiosa, con bajo nivel de tolerancia a la frustración. En determinadas circunstancias puede sentirse presionada, lo cual le puede generar sentimientos de angustia y tiende a deprimirse. Del mismo modo, en su dibujo demuestra infantilismo, expresándose como que es una persona que se escapa de su realidad para poder adaptarse. Asimismo, su infantilismo ha sido su forma de salir adelante. Igualmente, no sigue una secuencia lógica. Esto se evidencia en la historia. Además, el dibujo revela que la señora presenta el mecanismo de anulación, es decir, que hace una cosa en tanto verbaliza otra. Evaluada en el dibujo presenta dificultades o conflictos en las relaciones objetales primarias. Además presenta un yo débil y se evidencia una preocupación por conflictos del pasado. Asimismo, hay una dificultad para enfrentarse a nuevas tareas o tomar decisiones, además de denotar ser una persona ansiosa con bajo nivel de tolerancia a la frustración. En determinadas circunstancias puede sentirse presionada. También es una persona de carácter infantil. Igualmente no sigue una secuencia lógica. Del mismo modo presenta el mecanismo de anulación.